Me disculpo, Carlos, porque en el póster nada más te pusimos Carlos Galaviz y no te pusimos maestro. No, no pasa nada, no pasa nada. Al final, eso somos también personas y ya sin títulos, ¿no? Está muy bien. En Europa esos títulos no se ponen. Exacto, nada, Se está mueren de perfecto. la risa si te pones un título de esos. Si firmas Nada, Muy doctor bien, algo, se pues mueren de la risa. Bueno, al menos en Francia, creo que no ya sé. estamos en vivo. Le Ya me caí. damos la bienvenida a todas las personas que están sintonizándonos en esta nueva sesión del ciclo de conferencias Tlaxcala, 500 años de historia extraordinaria. Es nuestra sexta transmisión y a nombre de nuestro cónsul titular, Fernando Sánchez Roldán, es un gusto para mí, Lee Wong, como cónsul adscrito, darle la bienvenida a todas las personas que están participando en esta nueva transmisión. Nuestro profundo agradecimiento, como siempre, a la UNAM Tucson por esta iniciativa y también a la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala, así como a la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado de Hidalgo. Antes de ceder la palabra a la doctora Catalina para que presente a su vez a nuestros destacados invitados, simplemente quisiera reiterar el interés del Consulado de México en Tucson para participar y promover de manera divulgativa este tipo de iniciativas que reflejan no solo el compromiso que tiene la UNAM en el exterior y, por supuesto, todas las entidades federativas, en este caso el Estado de Tlaxcala, para seguir ayudándonos a comprender la identidad del México moderno, sino que también es una iniciativa que se enmarca en el esfuerzo constante de la Cancillería mexicana de incorporar la visión de los pueblos indígenas y de las personas afrodescendientes en el quehacer diario institucional que tenemos quienes representamos a México en el exterior. Así es que con esa introducción, doctora Catalina, le cedo la palabra y muchísimas gracias por esta nueva participación. Creo que el maestro Juan Carlos quería dar unas palabras primero, por favor. Antropólogo, adelante. Muchísimas gracias, maestra Catalina, y muy amable por la introducción al cónsul adscrito, Luis Wong, muchísimas gracias. Hay personalidades varias a quienes debemos de agradecer. Sin embargo, la maestra Karen Álvarez Villeda y además también la propia gobernadora del estado de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, me han comentado que en términos generales el agradecimiento es a las comunidades que nos siguen, a las comunidades que históricamente han construido y deconstruido Tlaxcala y que día a día mantienen, sostienen y viven precisamente de raíces históricas que no podemos olvidar. Estos programas que nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, ahora en su alojamiento en Tucson, junto con el gran apoyo del doctor Raúl Macquil y de todo el cuerpo de académicos que ha él podido reunir para escuchar en algunas tardes que ya se están haciendo inolvidables, que ya se están haciendo de café, que ya se están haciendo de costumbre, podamos juntos recorrer y recordar lo que es Tlaxcala en varios episodios históricos y sus aportaciones, pues no solamente a la construcción de un México presente, sino también de varias comunidades que se extienden como brazos, como corazones latiendo y va para allá la sangre de los tlaxcaltecas a diferentes lugares de los Estados Unidos y de otros países. Muchísimas gracias, muy agradecido desde la Secretaría de Cultura y adelante. Muchas gracias, maestra Catalina. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias otra vez al doctor McQuill, porque sin él esto no hubiera ocurrido y ha sido fascinante. Y la prueba de que es fascinante es la cantidad de seguidores que tenemos y cómo la gente realmente hemos aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo le doy las gracias. Y ahora pues seguiremos aprendiendo. El maestro Carlos Roberto Galaví Sánchez es un joven historiador e investigador mexicano cuya labor académica se ha distinguido por una aproximación original a la cultura náhuatl, la historia novohispana y las formas indígenas de pensamiento. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la historia, la antropología,
la lingüística y la filosofía, explorando cómo las sociedades nahuas construyeron conceptos sobre la pobreza, la periferia, los animales y la naturaleza humana. Formado en la UNAM, Carlos Roberto obtuvo el grado de maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, institución con la que mantiene una estrecha relación académica y docente. En el Colegio de Historia de esta facultad ha participado activamente en la formación de nuevas generaciones de estudiantes interesados en la historia de México y en el mundo indígena de Mesoamérica. Qué interesante, de veras fascinante lo que haces. Su investigación se caracteriza por una lectura rigurosa y sensible de fuentes en náhuatl colonial. Durante sus estudios de maestría desarrolló una investigación sobre el concepto mexica de la pobreza y su función discursiva, analizando cómo las categorías sociales y morales eran construidas en el pensamiento náhuatl del periodo virreinal temprano. Más recientemente, su línea de investigación se ha orientado hacia las epistemologías y ontologías sobre los animales en la cultura náhuatl, abordando preguntas fundamentales sobre la relación entre humanos, naturaleza y mundo espiritual en las sociedades indígenas de Mesoamérica. Forma parte de diversos colectivos de investigación, entre ellos destaca el proyecto Textos para la Educación de Nobles Nahuas, coordinado por la doctora Berenice Alcántara, una de las especialistas más reconocidas en literatura y cultura náhuatl colonial. Esta colaboración refleja su inserción en redes académicas dedicadas al estudio interdisciplinario de las fuentes indígenas y novohispanas. Su trabajo ha trascendido el ámbito nacional. Ha participado como ponente en encuentros internacionales especializados, por ejemplo, la Association of Nahuatl Scholars de la Universidad de Tulane, donde presentó investigaciones sobre conceptos indígenas relacionados con la periferia social y cultural, como el término náhuatl, y esto seguramente no lo voy a pronunciar bien, atlacatl. Asimismo, ha formado parte de congresos internacionales vinculados con la historia de la ciencia, incluyendo reuniones conjuntas de la European Society for the History of Science y la History of Science Society, integrando perspectivas mesoamericanas en debates globales como sobre conocimiento y producción intelectual. Su trayectoria representa una nueva generación de historiadores mexicanos comprometidos no solo con el estudio del pasado, sino también con la recuperación y reinterpretación de las voces indígenas y las formas de conocimiento originarias. Su trabajo contribuye a ampliar nuestra comprensión de la Nueva España y de las tradiciones intelectuales nahuas, mostrando la vigencia y profundidad de estas culturas en el pensamiento contemporáneo. Mantiene un fuerte compromiso con la divulgación cultural y la difusión del conocimiento histórico. Sus conferencias abordan temas diversos de la historia cultural y religiosa de México, justamente como la que nos va a presentar el día de hoy, las representaciones de las pasiones de Cristo en el siglo XVI y la historia tlaxcalteca, siempre desde una perspectiva crítica e intercultural. Estas expresiones teatrales muestran cómo los pueblos originarios no solo recibieron el cristianismo y el orden colonial, sino que los reinterpretaron activamente, creando nuevas formas de memoria, de religiosidad y de identidad en la Nueva España del siglo XVI. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Adelante. No, al contrario, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a la UNAM en Tucson, al Consulado de México en Tucson y por supuesto al doctor Raúl Macui, con quien ya llevo casi un año estableciendo este lazo de tanto académico como de amistad. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar a exponerles un poco de lo que les quiero platicar el día de hoy. Entonces, bueno, en un principio debo confesarme, creo que es importante, yo había pensado en trabajar eh, una pasión de Cristo que estoy traduciendo actualmente, que pertenece al manuscrito 1477 de la Biblioteca Nacional de México, y compararlo con La Pasión de Cristo, que es una obra o es considerada la primera obra teatral de América, que está escrita en lengua náhuatl y que pertenece al pueblo de San Simón Tlatlauquitepec, ¿no?
Sin embargo, bueno, recientemente tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Tulane, como bien habían comentado hace un momento, y me encontré con otro documento que yo también ya tenía ganas de conocerlo, que es, ay, permítanme, ah, que es el siguiente, es este que tenemos en su pantalla del lado derecho, la Passio Domini Nostri Jesucristo, en la Biblioteca Latinoamericana, ¿no? Entonces, el trabajo que voy a presentar el día de hoy es básicamente eso, una comparación entre dos pasiones de Cristo. Por un lado, una pasión que estaría vinculada con lo que actualmente conocemos como Scriptorium del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, y por el otro lado estaríamos relacionándonos con esta Passio Domini Nostri Jesucristo, de la cual voy a hablar con más detalle más adelante. No quiero dar ningún spoiler aún. Entonces, bueno, primero que nada, ¿cómo definir una pasión de Cristo? Bueno, lo primero es decir que se trata de textos devocionales o de meditación que básicamente lo que hacen es retratar los últimos días de Jesucristo, particularmente el periodo comprendido entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Más particularmente el momento entre que se da lo que se conoce como la Última Cena y la oración en Getsemaní, y el momento en que María Magdalena vuelve al sepulcro, al Santo Sepulcro, y encuentra que este ha sido abierto, ¿no? Tendría una relación bastante cercana con la devotio moderna. ¿Qué es la devotio moderna? Bueno, básicamente se trata de una corriente de pensamiento católico o cristiano en el que lo que se buscó fue llevar a cabo una reinterpretación y una readopción de elementos cristianos más originales, entre ellos, por ejemplo, la humildad, ¿no? Esta devotio moderna habría terminado más o menos con el inicio de la Reforma. Entonces, uno de los textos más importantes que tenemos relativo a la devoción moderna es la obra Imitatio Christi de Tomás de Kempis, que por cierto también fue traducida a lengua náhuatl en el siglo XVI. Más al rato les enseñaré una imagen de esto, ¿no? Y finalmente decir que también en las pasiones de Cristo lo que está ocurriendo es que hay, básicamente lo que se hace es definir este acto fundacional del cristianismo, es decir, el momento en el que Cristo va a sacrificarse para borrar el pecado universal de las personas, ¿no? Incluso esto lo vamos a encontrar directamente en lengua náhuatl, cuando dice que fue para eliminar el pecado de todas las personas de Semanáhuac, que fue la manera en la que se tradujo mundo en su momento. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos problemas históricos de las pasiones de Cristo? En primer lugar, tenemos que, que desconocemos, perdón, a sus autores y sus fechas de elaboración. Es muy difícil que en estos textos encontremos nombres de quienes los elaboraron. Podremos encontrar alguna anotación al margen de alguna persona que consultó el texto. Es el caso de la pasión de una de las pasiones que les voy a presentar el día de hoy. Sin embargo, carecemos de las fechas de elaboración. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, la verdad es que con lo de los autores no hay mucho que hacer, pero con las fechas de elaboración, lo mejor que se puede llevar a cabo es una aproximación mediante un análisis de tipo paleográfico. Esto quiere decir que mediante el tipo de letra con el que fue redactado los que fueron redactados estos documentos, podemos tener ciertas pistas de en qué momento fue hecho a cabo, ¿no? El segundo es que no poseen la misma estructura, y esto es una cuestión sumamente importante, puesto que entonces tenemos que no todas las pasiones de Cristo son iguales, ¿no? Esto se relaciona bastante con el punto 3, y es que sus fuentes son diversas. En el caso, por ejemplo, del texto correspondiente al manuscrito 1477, vamos a tener sobre todo que hay elementos pertenecientes al Antiguo Testamento, particularmente a los Salmos y a Isaías, mientras que, por ejemplo, en la Passio de Domini Nostri Jesucristo, vamos a tener sobre todo elementos pertenecientes a los evangelios, ¿no? A los textos de los evangelistas, particularmente el de Juan y el de Lucas. Y esto no es una cuestión menor, lo de Lucas.
En un cuarto lugar tenemos que es un náhuatl sumamente complejo y diferente entre sí. También lo vamos a ver más adelante, pero se trata de un registro bastante um, diferente al que podemos encontrar en otros textos. La misma naturaleza de cómo se llevó a cabo la confección de estos textos impulsó que se buscaran, por ejemplo, neologismos o que se hicieran calcos para realizar las aproximaciones a la lengua que se intentaba traducir. Esto es el español o el latín, ¿no? Entonces, cuando se quiere llevar un texto del español o del latín al náhuatl, se van a buscar diferentes estrategias y esto va a derivar a veces en un náhuatl bastante complejo. Finalmente, desconocemos realmente si hubo una pasión de Cristo X, ¿no? En este momento vamos a denominarla así, u originaria. Hay algunos autores a que apuntan que fue así, entre ellos Louis Burkhardt, quien en su libro Holy Wednesday, que justamente retoma si hace un trabajo acerca de una obra que se llamó Miércoles Santo, eh, también lo que propuso fue la existencia de una obra originaria que habría tenido como lugar de origen Tlatelolco. Y como vamos a ver a continuación, esto tampoco es una cosa menor. ¿Por qué no es una cosa menor? Porque, bueno, generalmente Tlatelolco es visto como este centro intelectual del cual emanaron una gran cantidad de textos sumamente importantes. Y es que no hay que negar que sin duda lo fue. Sin embargo, hay que ir con más cuidados, ¿no? Entonces, bueno, para entender qué es Tlatelolco en este momento, podemos decir que es uno de los bastiones más importantes del franciscanismo. Es el lugar en el que en 1536, el día de la Epifanía, 6 de enero, se estableció el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que tenía como por fin educar y enseñar tanto en la religión como en la política a la élite indígena, a los nobles que, digamos, pertenecían a estas casas gobernantes de diferentes pueblos. Y entonces eran llevados a Santa Cruz de Tlatelolco y ahí, a través de una serie de instrucciones bastante similares a las que se les daban en Europa a la gente de la élite, a los principales, es que estos indígenas se volvieron verdaderos intelectuales, ¿no? Que podían acceder tanto al conocimiento del náhuatl como del latín como del español. Entonces, tenemos que eran indígenas trilingües, ¿no? Y al mismo tiempo convivían con los franciscanos, los cuales tenían un deseo bastante grande para confeccionar obras de diversa índole, ¿no? Y cabe mencionar que se trata principalmente de obras de evangelización, sin embargo, también vamos a encontrar obras tan importantes como el famoso Códice Florentino, vamos a encontrar obras pictográficas como el Mapa de Uppsala, vamos a encontrar también obras sumamente importantes como el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que es este códice de la Cruz Badiano, donde se registran estas plantas medicinales, ¿no? Y cabe mencionar también que incluso los mismos frailes franciscanos le están dando un papel central a los indígenas latinistas, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, en el prólogo del sermonario que confeccionó Fray Juan Bautista a finales del siglo XVI, en el cual da los nombres de algunos de estos indígenas latinistas que habían ayudado en la confección de los textos, ¿no? Finalmente, cabe mencionar que este lugar pues, va a ser cuna tanto de manuscritos como impresos, ¿no? Y esto no es una cuestión menor, porque entonces esto nos está indicando que ahí mismo es donde se instaló un scriptorium, es decir, un lugar en donde había una producción ardua de textos, una producción continua, en donde lo que se buscaba era justamente eso, producir textos que fueran para el uso constante o el uso de los frailes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver lo que consideramos que puede ser uno de estos manuscritos, ¿no? Entonces, nos encontramos con el manuscrito 1477 de la Biblioteca Nacional de México, el cual está depositado en este mismo repositorio bajo el nombre Miscelánea Sagrada. Por muchos años se le conoció de esta manera. Es un libro prácticamente producido de manera íntegra en lengua náhuatl, salvo algunas inserciones en latín
o algunas otras en español. Se compone de 275 folios, mide 1/8, es decir, 16 por 11 centímetros y tiene letra canceleresca, ¿no? Esto nos indicaría que pertenece al menos a la segunda mitad del siglo XVI en adelante. Están agrupadas en 24 opúsculos diferentes que corresponderían a 4 secciones, ¿no? Y las dos primeras son contemporáneas. Esto no es una cuestión menor, puesto que esto nos estaría indicando que esas dos primeras secciones habrían sido elaboradas en un periodo de tiempo bastante similar, ¿no? O al menos que fueron redactadas de manera continua, ¿no? En este manuscrito podemos encontrar obras tan interesantes como el espejo libro para Pipiltin, ¿no? Para principales, pero también vamos a encontrar el texto que es de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que abre justamente la segunda sección, y una serie de textos dedicados a hablar sobre la vida de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de algunas características de esta Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el texto está dirigido a un público abstracto, ¿no? Es decir, se le habla a un ustedes que en realidad no es definido, probablemente sean los mismos colegiales del Colegio de la Santa Cruz, sin embargo no está definido y hay que recordar que son textos devocionales o textos de meditación. Entonces, continuamente pudieron haber sido utilizados para releerse, ¿no? Como ya se había mencionado, relata los últimos días de Jesucristo, pero se concentra principalmente en el periodo que comprende su apresamiento y el domingo de resurrección. De hecho, cuando nos aproximamos a la cuestión sobre la última cena, realmente solo dice, y Jesucristo fue a comer con sus apóstoles. Y ya, es todo lo que tenemos, ¿no? Y empieza a hablar del apresamiento y de una serie de agravios y tormentos que habría sufrido Jesucristo, ¿no? Hay un número importante de citas en latín que pertenece a diferentes libros de la Biblia y particularmente al Antiguo Testamento, como ya les había comentado, tanto a Isaías como a los Salmos. Sin embargo, también tenemos otros elementos que voy a rescatar más adelante. Finalmente hay una constante intromisión de meditaciones a las que invita a hacer la voz que está narrando, ¿no? Entonces no es nada más que se esté haciendo un recuento de los hechos que ocurrieron entre el jueves y el domingo, sino que constantemente se le está recordando al lector por qué, o al escucha, puede ser, por qué es que se tiene que recordar esta muerte, ¿no? Aquí pongo el inicio, ¿no? Llevo traducido bastante más, pero aquí pongo solamente el inicio que dice así, aquí empieza amorosamente, aquí comienza la palabra de llanto, la palabra triste, lo que hace llorar a la gente, lo que entristece a la gente, el dolor, el sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ahora por nosotros lo ofrecieron. Sufrió nuestro Señor porque es hombre, porque con su sufrimiento borró nuestros pecados en todas partes a las personas del mundo, ¿no? Semanahuactitlac, como les había dicho al momento, rompió la puerta del Mictlán, abrió el cielo. Y aquí es muy interesante, ¿no? eh, cómo se está hablando de Mictlán, ¿no? Cómo se está recuperando el concepto de Mictlán, que habría pertenecido a un concepto similar a lo que sería el inframundo para los pueblos nahuas del pasado prehispánico. Y esto también, a esto me refería también con los neologismos, ¿no? Mictlantecutli realmente, pues no era una palabra que existiera antes, sino que fue construida para dar cuenta de estos elementos correspondientes a la práctica evangelizadora. Ahora, el texto del manuscrito 1477 se compone de los siguientes elementos. En primer lugar, un náhuatl con un alto grado de perfeccionamiento. Yo sé que ustedes, quizás, o las personas que conozcan acerca de la lengua lo habrán notado, pero encontramos una serie de elementos que pueden, que son relativos a un náhuatl bastante pulcro, que era conocido como Pilachtoli o palabra de los pilis o de los principales, ¿no? Entonces tenemos la existencia de elementos como honoríficos, tenemos la existencia de, por ejemplo, todas estas secuencias que son llamados paralelismos, tenemos también algunos difracismos en donde se da cuenta justamente de con una idea o con dos ideas se busca dar cuenta de un tercer significado, ¿no?
Entonces, este náhuatl no es el que se usaba en la cotidianidad, este náhuatl era realmente un náhuatl bastante pulcro y es con el que fueron redactadas la mayoría de los textos de evangelización. En segundo lugar, vemos que hay un profundo conocimiento de los textos sagrados. Y no solo me refiero a la Biblia, ¿no? Me refiero también a otros textos, como pueden ser las narraciones sobre los Salmos de San Agustín, un texto que muy posiblemente se encontró en la biblioteca del Colegio de la Santa Cruz y del cual están retomando algunos elementos que fueron colocados en el texto y también habrían consultado algo que son conocido como las tinieblas del Jueves Santo, oraciones de tinieblas que se hacen en estos momentos al atardecer, ¿no? Entonces también hay incorporación de estos elementos. Hace un particular énfasis a las vejaciones en contra de Cristo y em, esto no es una casualidad, sino que lo que está haciendo es poner puntos sobre las íes en la cuestión relativa al sufrimiento, ¿no? Y vamos a ver que es muy distinto al otro texto. Hay constantes meditaciones sobre los pasajes que son leídos y finalmente que su redacción corresponde a un solo momento. Vamos a ver en el otro texto que aparentemente hay unas fases que se están llevando a cabo. Entonces, el siguiente libro, bueno, el siguiente texto que vamos a revisar es el que está registrado en la Biblioteca Latinoamericana como Rare Miniatures 497-2011 P282 de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Se desconoce cómo llegó este libro, ¿no? Sin embargo, lo que sí llama la atención es que fue vendido, ¿no? Al inicio, tanto al inicio como al final del libro, hay unas anotaciones en donde se dice que el primero de los opúsculos costó 32 posiblemente dólares y el segundo habría costado 39, ¿no? Pese a que se trata, como bien señalo aquí, de un texto fragmentado. A este texto le faltan 53 folios, los cuales están perdidos. Hay un número limitado de citas en latín y la mayoría corresponde al Nuevo Testamento, como les había ya mencionado, corresponderían a los evangelios de Juan y de Lucas. Y al igual que en el caso anterior, em, tenemos que tener también la medida de un octavo, en este caso mide 16 por 11 centímetros, y como les decía, parece ser que se trata de dos cuadernillos, ¿no? El contenido que lo compone es el primero, desconocido, no sabemos bien a bien de qué se trata, ¿no? El segundo de ellos sería un relato sobre la vida de San Juan Bautista y más particularmente sobre los milagros. Luego tendríamos una primera pasión de Cristo, que seguiría de una segunda pasión de Cristo, que son en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y finalmente tendríamos una pasión de Cristo en limpio. Entonces esto es muy, muy interesante porque aparentemente una de las dos le habría copiado a la otra. Entonces no sabemos si realmente la primera que se llevó a cabo fue la que está en limpio o fueron estas primera y segundas pasiones de Cristo las que se copiaron de esta que está en limpio, ¿no? Como les había mencionado, y esto es muy interesante, ¿no? Este texto, a comparación del 1477, posee una gran cantidad de notas al margen, entre ellas nombres. Por ejemplo, aquí tenemos Sebastián Martín. Sin embargo, ese es un trabajo que se tiene que realizar todavía a profundidad. Entonces, la Passio Domini Nostri Jesucristo comienza en el folio 15 recto a 39 vuelto y se divide en dos folios principales, en dos corpus principales, como ya les había comentado. En el primero de ellos se van a retratar tres puntos diferentes, ¿no? De hecho, así es como lo dice. Les dice, escuchen esto que es la vida de nuestro Señor y todo lo que vino a hacer a la tierra. Su ejemplo. Su ejemplo se hizo, porque viviremos en la tierra, tomaremos nuestra vida e iremos al cielo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se dice que deben escuchar estas tres cosas que les va a decir, que son cómo dialogaron ellos, los judíos, que a nuestro Señor quieren matar, nuestro Señor Jesucristo. Cómo él, Judas, vendió a nuestro Señor,
y cómo él, nuestro Señor, le habló a su madre allá en Betanía. Entonces, esos tres elementos son en los que el autor está poniendo sobre todo énfasis y llama la atención que no va a poner énfasis en el apresamiento, no va a poner énfasis tampoco en el juicio, no va a poner énfasis tampoco en la crucifixión en sí, ¿no? Cabe mencionar que al finalizar este texto, este se va a denominar Ininguehuatl Intlahtoli Cochcaitl. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es que esta es la palabra que es cena, ¿no? Entonces aparentemente habría sido un texto devocional que se tenía que leer durante las noches, probablemente antes de dormir, como bien apunta el texto. De hecho dice, no vayas a dormir sin haber leído esto. El segundo texto que lo compone esta pase de Domini Nostri Jesucristo es la Oblatus Testuia Ipse Volvit, que en realidad aquí me equivoqué, abarca del folio 28 recto a 39 vuelto. Este título es retomado de Isaías 53:7, que literalmente dice, fue ofrecido porque él mismo lo quiso, ¿no? Los textos que componen dicha obra son los siguientes. Al igual que en el caso anterior, se trata de tres. El primero de ellos es cómo a él, nuestro Señor, se le ordenó que fuera a Jerusalén. El segundo es cómo les dio su carne, su sangre, cuando les dio de comer a sus almas de los apóstoles. Y finalmente, cómo amonestó a sus apóstoles con lo que mucho pusieron en el corazón, los esfuerzos. Entonces, ¿cuáles son las características de ambos textos? Bueno, ambos relatan aspectos que son previos al tormento y crucifixión de Cristo. Y ya les había mencionado, esto es sumamente importante, porque a diferencia del manuscrito 1477, que pone mucho énfasis en el juicio y en la crucifixión, bueno, en el tormento y la crucifixión, aquí vamos a ver que el desarrollo de la historia es previo, ¿no? Hay muy pocas citas en latín y como les había dicho, la mayoría corresponden a los evangelios del Nuevo Testamento. La mayor parte de los textos son descripciones de lo ocurrido, es decir, es un recuento de hechos y algunos discursos directos de los personajes. El náhuatl registrado es bastante más sencillo. De hecho, en algunos casos parece ser que se les olvida poner el honorífico, también tiene algunas particularidades de carácter fonético, como es el uso constante de nasales, donde en realidad irían otras que son aspiradas, ¿no? Y finalmente que la información es complementada de diferentes evangelios, como ya había indicado. Entonces, este es un extracto del Oblatus Testuia Ipse Voluit, que me pareció bastante interesante, como van a ver a continuación. Y él, San Juan, entonces se esconde en las orejas. Le preguntó a nuestro Señor, le dijo, Nuestro Señor, por misericordia, dímelo, ¿cuál de nosotros en sus manos te entregará? Y él, nuestro Señor, entonces le dijo, Hijo mío, entonces lo sabrás. Cuando le dé de la comida con mole, ahí la remojaré. Y entonces tomó la tortilla, con mole la remojó. Entonces se la dio a Judas, y cuando le dio la tortilla, entonces fue cuando en su interior entró el diablo, Tlacatecolotl, ¿no? Llama la atención sobre todo el uso de tres elementos, ¿no? Por un lado, tlaxcali, que es tortilla, moltica, que es con mole, y finalmente tlacatecolotl, que fue una palabra, un concepto resemantizado para significar diablo. Sin embargo, la cuestión de la tortilla y el mole no es una cuestión menor. ¿Y por qué? En realidad lo que se está relatando aquí es un extracto que proviene de Juan 23:1, me parece, en el que se está relatando la última cena, ¿no? En este se le dice, simplemente se dice que Jesús lo que hizo fue mojar el pan en el plato, ¿no? Sin embargo, aquí estamos viendo que se está aportando nueva información, se está diciendo moltica. Es decir, en el mole, se está haciendo una alusión directa a las maneras en las que aquí, bueno, en las que en Tlaxcala, en ese entonces, se consumían los alimentos, ¿no? Y más en un momento sumamente importante que era el fin del ayuno posterior a la Pascua, que era cuando ya se podía comer pan que no fuera ácido, ¿no? Ahora, la identificación del origen del texto, y esta es una de las cuestiones que a mí más me sorprendió. Yo no soy la primera persona que se acerca a esta pasión de Cristo, sin embargo, sí me di cuenta que algo había ocurrido y es que la mayoría de los
de quienes se habían aproximado a este texto no habían realizado que al final hay dos momentos en los que se menciona de dónde viene. Y es en el folio del segundo cuadernillo, que corresponde al folio 29, vuelto, que dice San Lucas Tecopilco Izcatqui, es decir, San Lucas Tecopilco es aquí, ¿no? Y finalmente termina escribiendo San Lucas Tecopilco. Yo inmediatamente lo que hice fue revisar dónde es San Lucas Tecopilco, ¿no? Y resulta que es justamente al norte de Tlaxcala. Yo en un momento había considerado que esta pasión de Cristo, pues bastante, yo con un sentido bastante naif, había pensado que tal vez era una hermana del manuscrito 1477 y me llevó a la sorpresa de que en realidad es un manuscrito tlaxcalteca del siglo XVI, más precisamente del pueblo de San Lucas Tecopilco. Entonces, ahora lo que quiero es hablar de estos textos de las periferias, ¿no? Como ya les había mencionado al inicio, hay una tendencia a pensar desde Tlatelolco, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una suerte de tlatelolcocentrismo que justamente lo que hace es empañarnos los lentes y no dejarnos ver que hubo otras regiones con una producción intelectual bastante importante, como lo fue Tlaxcala, ¿no? Eh, en Tlaxcala, como bien lo señala Mario Alberto Sánchez Aguilera en un artículo de 2023, hubo un importante desarrollo de textos de evangelización. Aquí del lado derecho tenemos un ejemplo que proviene del Codex Indorum 23 de la John Carter Brown Library, que es justamente una recopilación de textos que está dedicado en su totalidad a la evangelización y al desarrollo del cristianismo entre los tlaxcaltecas, ¿no? Y bueno, ¿de dónde surge todo este importante desarrollo intelectual o evangelizador en Tlaxcala? En primer lugar, bueno, tenemos que ahí es donde se fue a instalar Fray Luis de Fuensalida, que fue uno de los primeros 12 evangelizadores franciscanos, ¿no? Él se instala en Tlaxcala y poco tiempo después va a recibir a Fray Alonso de Escalona. Para este momento, Fuensalida era quien vigilaba el convento de Tlaxcala, la catedral de Tlaxcala, ¿no? Y finalmente vamos a tener a Fray Agustín de Betancourt, que es bastante posterior, él es ya terminando el siglo XVII, ¿no? Pero está comprobado por el mismo Sánchez Aguilera que habría recuperado algunos textos del siglo XVI, ¿no? Ahora, hay que repensar entonces el centro y la periferia, ¿no? Los textos elaborados, aun que no hayan sido revisados por los religiosos, siguen siendo considerados como periféricos, es decir, aquellos textos que no fueron producidos en la Ciudad de México, que no fueron producidos en Tlatelolco, son considerados como parte de esta periferia que se ha construido como parte de este amor al centro que tenemos, ¿no? O por parte de esta manera de concebir el espacio y de concebir la territorialidad. Entonces, para esto, ¿no? La tipología que propone Mark Christensen en su libro de 2013, Catolicismos mayas y nahuas, supone que existen tres tipos de textos. Los primeros de ellos, que son de categoría uno, que son textos impresos en lenguas indígenas que habrían pasado por un filtro bastante importante, eh, en el que se habría depurado de algún modo ese texto de todo aquello que no le fuera conveniente a la iglesia. En una categoría 2 tenemos los textos manuscritos realizados por o bajo supervisión de religiosos, y en la categoría 3 tenemos manuscritos, ay, perdón, aquí no lo puse completo, pero tenemos textos manuscritos realizados por indígenas que habían tenido contacto con estos libros o indígenas que no estaban bajo la supervisión de los religiosos, ¿no? Entonces aquí tenemos tres ejemplos. La primera corresponde a la vida del bienaventurado San Francisco, que pertenece a Alonso de Molina y que fue publicado en 1577. Este segundo que tenemos aquí es justamente la Imitatio Christi de Tomás de Kempis, bueno, traducida. Hay quienes se lo atribuyen también a Alonso de Molina, ¿no? Como pueden ver, está bellamente decorado.
Y tenemos en la categoría 3 tendríamos este que pertenece más bien a los sermones y a una obra de teatro que justamente tiene que ver con el anticristo y que estaría emparentado, no, que sería obra, perdón, de Fabián de Aquino. Este texto ya fue trabajado bastante a profundidad por Ben Liming en un fabuloso texto, Aztec Antichrist. Entonces, hay que comenzar a empezar, y con esto voy a comenzar a cerrar, hay que comenzar a pensar la Nueva España como un espacio multicéntrico a la vez que multiperiférico. ¿A qué me refiero con esto? Eh, en la Nueva España, aquí puse España nada más, pero bueno, en la Nueva España tenemos la existencia de diferentes centros. Las personas que habitan en un lugar determinado son las que van a determinar cuál es el centro, ¿no? No tienen por qué pensarlo desde la perspectiva politizada de lo que es un centro, sino que las mismas personas habitan en su centro, ¿no? Y de ahí que es tan importante comenzar a pensar en textos como este Codex Indorum 23 de la JCB Library, eh, en donde se le está dando preponderancia a la evangelización de los tlaxcaltecas, ¿no? Estos centros, por supuesto, habrían tenido radios de acción pues bastante relativos y habría ocasionado la existencia de otras periferias. Cuando yo me acerco a este texto de San Lucas Tecopilco, también me voy a dar cuenta de que hay otros textos, también Pasiones de Cristo, que pertenecen a lo que hoy corresponde al estado de Tlaxcala. Por un lado tenemos unos fragmentos que son de una Pasión de Cristo del siglo XVII y siglo XVIII de Santa María Tlihuetzia, que está por acá. Tenemos la Pasión de Cristo de San Simón Tlatlauquitepec, que ya había mencionado al principio, que se encuentra justamente por acá. Y finalmente tenemos la Pasión que hoy podemos denominar Pasión de San Lucas Tecopilco, que se encuentra justo al norte del estado de Tlaxcala, ¿no? Entonces, esto implica, por ejemplo, justo la existencia de muchos centros implica que el control político del centro 1, que puede ser la Ciudad de México, va a tener bastante menos influencia sobre el centro B, que puede ser Tlaxcala, ¿no? Y a su vez, Tlaxcala va a tener bastante menos influencia en los diferentes lugares que pueden ser comprendidos como periferias, como pueden ser Atlihuitzillas, Tlatlauquitepec o Tecopilco, ¿no? Y esto va a producir que entonces surjan más textos de categoría 3, es decir, aquellos textos que no fueron elaborados bajo la supervisión de un religioso, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, es muy importante mencionar que Tlaxcala fue entonces una suerte de centro o debe ser comenzado a ser considerado como un centro de producción intelectual bastante grande. Yo aquí solo puse algunos ejemplos, pero tenemos a montones, tanto en los archivos estatales como en los archivos de fiscalías, de los que ya les platicó el doctor Raúl Macwil anteriormente. Pero vemos que es importante comenzar a entender a Tlaxcala como este centro de producción sumamente importante y que tuvo radios de acción a lo largo de los diferentes pueblos que se encontraban relativamente cerca de este pueblo, ¿no? Sin embargo, esto debe estudiarse con mayor profundidad a futuro. Se tendrán que llevar a cabo una serie de análisis comparativos entre los diferentes textos, ¿no? Revisar también cuáles son los textos que están siendo recuperados en estas mismas pasiones de Cristo, ¿no? Tanto en sus citas en latín como directamente de los evangelios, para entonces nosotros alcanzar a proponer y a entender a Tlaxcala desde su particularidad, ¿no? No nada más con relación a la Ciudad de México o con relación a otros espacios de la Nueva España, sino a Tlaxcala en su particularidad histórica como una fuente de producción de textos de intelectuales y de evangelización bastante importantes. Y pues nada, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir pantalla.
Pues muchísimas gracias. Creo que tenemos un par de de comentarios aquí en el chat. Oscar comenta, San Lucas Tecopilco fue parte de la cabecera de la doctrina en San Martín Xaltocan. Y Alberto Sarmiento dice, ¿qué tanto influye la supervisión de los religiosos con la escritura más elaborada o compleja del náhuatl? ¿En qué escritos aprecias el uso del náhuatl más cotidiano? Ok. Ah, respecto al comentario de Oscar, que me imagino es Oscar Cedeño, o no sé, me llama mucho la atención justamente que corresponda también o fuera parte de la cabecera de la doctrina de San Martín Xaltocan, porque también San Simón Tlatlauquitepec fue parte de esta doctrina de San Martín. Entonces no es una cuestión menor, habría que ser explorada con mayor detenimiento en un futuro. Me parece que esta investigación pues, puede dar bastantes frutos para comprender quizás la relación que existió entre esta pasión de Cristo teatralizada de San Simón y esta pasión que fue extraída o no sabemos cómo salió realmente de San Lucas Tecopilco, pero sin duda el hecho de que ambas pertenezcan a la cabecera de la doctrina de San Martín Xaltocan no es una cuestión menor, ¿no? Con relación al comentario de Alberto Sarmiento, que tanto influye la supervisión de los religiosos con la escritura más elaborada o compleja del náhuatl, pues realmente es un tanto difícil de establecer. Definitivamente hay una relación, ¿no? Sin embargo, y creo que aquí es necesario hacer una acotación a lo que comenté con anterioridad, y es que justamente quienes están llevando a cabo o quienes están redactando estos textos de manera más o menos compleja o que están, digamos, dotando estos textos con un náhuatl tan rico, son justamente los intelectuales indígenas, ¿no? Que habrían sido educados en colegios como el de la Santa Cruz de Tlatelolco. Es decir, su conocimiento en la lengua náhuatl habría sido tal que habrían sido capaces de diseñar y de perfeccionar estos textos y este registro del náhuatl a un nivel tan rico como el que tenemos, ¿no? Habría sido también tan grande este conocimiento, tanto del náhuatl como del latín, como del español, que habrían llevado a proponer la existencia de estos neologismos, como el que mencioné anteriormente, ¿no? El Mictlantzatzcuili. Em, Me parece que en ese sentido, eh, sí, los religiosos supervisaban cuestiones más bien de fondo, ¿no? Podríamos decirlo en términos de un editor de textos actual, revisaría más unas cuestiones de fondo, es decir, que no hubiera como elementos que contradijeran la doctrina, ¿no? Mientras que los intelectuales indígenas habrían servido justamente para revisar las cuestiones de forma, para que quedara un náhuatl bastante más perfeccionado. Y por eso quizás en esta obra de San Lucas Tecopilco, no es que no sea un náhuatl perfeccionado, es que justamente está respondiendo a las necesidades que tienen las personas en el día a día y que quizás no les era importante poner el honorífico Ayehuatzin, ¿no? O bueno, Ayehuatl, que es la tercera persona singular, eh, no les habría sido tan importante como si lo fue para los que elaboraron el manuscrito 1477, que lo cambiaron a Yehuatzin justamente, ¿no? O que lo usaron en su forma verbal, etcétera. Entonces, sí me parece que quizás los religiosos revisaban más bien el fondo y los intelectuales indígenas la forma. ¿Y en qué escritos aprecio el uso del náhuatl más cotidiano? Esto es muy interesante. Justamente llevo ya ya llevo bastante traducido de ambos manuscritos, ¿no? Y en el segundo me di cuenta de algo bastante particular, y es que hay fórmulas estereotipadas de salud, ¿no? Por ejemplo, cuando llega San Judas, no, perdón, San Judas no.
Judas Iscariote. Cuando llega Judas Iscariote frente a los judíos en la gran audiencia, lo saludan como si fuera un pipilti, ¿no? Y esto lo podemos saber, un pili, perdón, y esto lo podemos saber gracias, o estas fórmulas las conocemos gracias a unos textos que están depositados en los primeros memoriales que fueron registrados por Fray Bernardino de Sahagún sí, a mediados del siglo XVI, en donde también fueron registrados estos saludos que se hacían entre los principales, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, están algunas cosas como no sea que te caigas, no sea que estés cansado, siéntate, ese tipo de fórmulas estereotipadas las vemos tanto en los textos de los primeros memoriales de Fray Bernardino de Sahagún, como los encontramos también en la pasión de Cristo de San Lucas Tecopilco, ¿no? Entonces ahí podemos ver este uso más cotidiano del náhuatl. Este, muchas gracias. Creo que el maestro Juan Carlos quería comentar algo. Sí, muy rápidamente, muchísimas gracias eh, al maestro. Y efectivamente es precisamente por eso que la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, en coordinación con el Archivo General de la Nación y siempre fiscales, mayordomos y comunidad, estamos llevando a cabo una serie de estudios con óptica local, ¿sí?, regional, que tienen que ver con los archivos de Yauquemecan, San Luis Yauquemecan, Santa María Tlihuetzía. Vamos a ir a Belén, a Tzizimititlán, y efectivamente hay que profundizar en todo el tipo de relaciones que podamos tener. Esto nos da muchísima luz para fortalecer el marco teórico con el que estamos trabajando con Memórica, con AGN y desde la propia Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias. Muy conmovido porque efectivamente compartimos muchísimo de lo que está comentando el maestro. Gracias. Muchas gracias. No, sí, la verdad es que el año pasado pues tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el con el doctor, perdón, con el doctor Raúl Macui en San Simón Tlatlauquitepec, de formar parte de su seminario dirigido al pueblo para la paleografía y traducción de los textos que tienen depositados en el archivo de los fiscales. Y la verdad es que es bastante impresionante la labor que están realizando, ¿no? A mí me parece que no hay como un parangón en otros estados, o al menos no que yo conozca, o empiezan quizás a desarrollarse, pero no, sin duda, la verdad es que en ese sentido, es sumamente admirable la labor que están realizando tanto autoridades locales como autoridades, me imagino ya a nivel municipal, estatal, federal, y las autoridades locales, por supuesto, ¿no? Que sin ellos, pues no se podría llevar a cabo, y son realmente ellos los que impulsan este tipo de nuevas aproximaciones que son tanto fiscales como mayordomos. Entonces, sí, no, es impresionante la labor, y creo que lo importante es justo, o al menos desde mi perspectiva, pensar en la Nueva España como multicéntrica, ¿no? No pensarla únicamente como aquí en la Ciudad de México o en Tlatelolco fue donde se desarrolló todo, sino que también hubo un bastante movimiento intelectual en Michoacán, por ejemplo, también lo vamos a tener, ¿no? O sea, y hay bastantes elementos de donde podemos comenzar a rascar para encontrar nuevas aproximaciones, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Carlos Roberto. Muchas gracias. Voy a leer un comentario y para que darle la palabra después al doctor Macui. Montserrat dice una charla muy interesante, me parece súper valiosa la revisión a nuevas fuentes y esta propuesta de hacer un ejercicio de revisión intelectual.
¿Consideras que la Pasión de Tecopilco fue conocida por una audiencia más grande o qué podrías comentar al respecto? Y Mari comenta, felicidades por su exposición. Y Lourdes, muchas felicidades por su charla. muchas gracias por las felicitaciones y por el agradecimiento. Y respecto a la pregunta de Montserrat, si considero que esta pasión de Tecopilco fue conocida por una audiencia más grande, realmente creo que es muy difícil saberlo, ¿no? Al tratarse de un texto devocional, probablemente tuvo un círculo bastante más limitado. Insisto en llamarle devocional porque, como les decía, ¿no? Está esta cita en donde se dice tal cual, esta palabra es cena. Entonces, al llamarla una cena, es algo que se tiene que leer noche con noche, ¿no? No creo que sea simplemente que esto se haya leído cada noche como estas oraciones de tinieblas solamente en el marco de la Semana Santa, sino que creo que era algo que sí se tenía que estar leyendo con cierta constancia, pero de manera personal. No sé si a un nivel de gran audiencia. Quizás también el formato, el hecho de que sea en un octavo, nos indicaría que era un libro que o bien se podía llevar de viaje, o bien se podía mantener guardado como uno de los elementos importantes en las pertenencias de las personas. Y esto, por ejemplo, está muy bien señalado por el estudio de los testamentos del Valle de Toluca de Caterina Pizzigoni, que justamente señala que también los textos devocionales eran parte de estos bienes que podían ser heredados, ¿no? Entonces, sí, probablemente era un elemento más personal, más que algo que haya conocido una gran audiencia. Quizás la conocieron círculos medio reducidos de los principales de los pueblos, ¿no? De los Pipiltin, quizás de Tecopilco o de algunos otros pueblos de la doctrina de Xaltocan, ¿no? Pero eso es lo que puedo decir realmente, no sabría qué más. Eh, bueno, Oscar Cedeño dice saludos y gracias. Los esperamos nuevamente por San Simón, Tlatlauquitepec. Y Muchas Ave de la gracias, Oscar. Cruz comenta, ¿puedes hablarnos si estos textos de la Pasión fueron censurados? Sí, cómo no, y qué gusto leer que Ave de la Cruz está conectado por acá. Eh, sí, bueno, estos textos en particular no estoy tan seguro. La cuestión es que muchos de estos textos, o al ser o al tratar de ser traducciones directas de los testamentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, corrían el riesgo de ser eh, totalmente censurados, ¿no? Porque nunca se permitió la traducción a una lengua vernácula de las Sagradas Escrituras. Entonces, no se puede descartar que estos textos hayan sido censurados como lo fueron las obras de teatro. Las obras de teatro a finales del siglo XVII, me parece, es que van a sufrir una censura por parte de las autoridades locales, ¿no? Y esto lo registró con mucho detenimiento la doctora Louise Burkhardt en su libro de Staging The Passion de 2023, me parece, y justamente da cuenta de este proceso de censura que sufrieron las Pasiones de Cristo, pero teatralizadas particularmente, ¿no? No sabría decir si las Pasiones de Cristo que corresponden a textos de carácter devocional fueron también motivo de censura. Probablemente sí, por este afán de traducir las Sagradas Escrituras, perdón. De hecho, en esta pasión de San Lucas Tecopilco, el, el extracto en donde hablaba de esta cuestión de la tortilla y el mole, eh, a salvedad de lo del mole, ¿no? Es muy similar a lo que o es casi una traducción así idéntica al pasaje en el Evangelio de San Juan, ¿no? Entonces,
bueno, habría que comenzar a preguntarse si estos textos más bien fueron como redactados por parte de alguna persona que conocía latín y que tuvo la capacidad de traducir. Hay todavía miles de preguntas por hacerse, ¿no? Sin duda. Doctor McQuill, tenía la mano levantada hace ratito. Así, muchas gracias. Después, pues felicitaciones por este. uh, Creo que me había cortado. Ya. Pues creo que ya regresé. Pues felicitarte por este enorme trabajo que estás llevando a cabo. Y de estos intelectuales del siglo XVI, pues también se suma Alonso Urbano, que escribió el diccionario trilingüe de otomí, náhuatl y español, y que estuvo viviendo un tiempecito allá en Tlaxcala. Em, yo creo que cuando nos indicas San Lucas Tecopilco, de inmediato así como que, ¿qué otros documentos hay de San Lucas Tecopilco conocidos hasta ahorita? Muy poquitos, así muy poquitos, porque o los fiscales o las autoridades no han dado el acceso o se perdieron o alguna desgracia pudo suceder. Hay un documento del siglo XVIII, que es como un cuadro, donde hay varios personajes, ese es de San Lucas. ¿Por qué crees que esta nota tan identitaria de un pueblo, de una comunidad, haya pasado desapercibida por la gente que se ha dedicado a investigar esto? ¿Por qué no le habrán dado tanta importancia a esto? Si estos documentos pues están en estos repositorios en Estados Unidos, yo creo que se debería dar la relevancia necesaria al origen del pueblo y pues invitarte a que cuando termines tu trabajo, lo renombres el texto como La Pasión de Tecopilco, porque de ahí es. Sí, sí, no, o sea, y creo que más, bueno, primero muchas gracias. Quizás más allá de ser una pregunta así que pueda responderse, debe quedarse como una pregunta, pues, hasta cierto punto retórica, ¿no? ¿Por qué no? O sea, y también sabemos, ¿no? Que la historia de cómo llegan muchos de los textos en lengua náhuatl, principalmente a las bibliotecas estadounidenses, en un momento de la historia, pues va a ser a través de la compra. En gran medida porque no existía una no existían los mecanismos legales, no existían los mecanismos jurídicos para impedir que esto se llevara a cabo, ¿no? Ya hace no mucho estaba viendo la venta el catálogo de un librero que tenía una casa aquí en la Roma, ¿no? Y tenía papeles también viejísimos, tenía primeras ediciones de no sé qué, de no sé qué obras, me parece que de una imitatio, también de una imitatio Christi de Tomás de Kempis, ¿no? Y la vendía así como por $8 o $9. Entonces, y era del siglo XV, entonces realmente no existía, ¿no? Una forma en la cual pues se pudiera registrar o tener estos mecanismos legales, jurídicos para impedir la venta de bienes patrimoniales de diferentes pueblos, ¿no? Eh, no sabemos realmente qué pasó, no sabemos si un fiscal lo vendió, ¿no? Si era parte, o sea, realmente es dificilísimo saber qué es lo que pasó, ¿no? Pero sería interesante ver cómo es que al menos llega a Tulane, ¿no? Porque a mi parecer el hecho de que cueste en totalidad $71, no sé, supongamos que es de mitad de siglo que estaba más o menos a $8, a 8 pesos el dólar, pues tampoco era una cantidad tan pequeña, ¿no? O sea, y para saber también en cuánto se lo habrán comprado a quien lo tenía en su posesión original, bueno, o si solo fue extraído, no sabemos, ¿no? Sería cuestión de aproximarse también con las autoridades de San Lucas Tecopilco y comentarles de esta situación, quizás mediante historia oral ellos sepan alguna cuestión. Y sí, no, sin duda
bueno, a mí en un primer lugar, lo que me gustaría sería llevar las fotografías que pude tomar allá en la Universidad de Tulane, junto con la paleografía y una traducción íntegra del texto, directamente ahí a la iglesia de San Lucas y a las autoridades fiscales, ¿no? Para que entonces tengan al menos, es lo que queda, ¿no? Una copia, digamos, pues digital de una obra que fue producida ahí, o que al menos fue, tuvo a su dueño ahí, ¿no? Ujú. Sí, pues hay que ponernos de acuerdo para Sí, ah, ponerle fecha e ir a visitar a las autoridades allá en Tecopilco. sí, Y sí, sí. a esta de Tecopilco, la de San Simón, los dos fragmentos de Atlihuitzía, y resulta que en el archivo de fiscales de San Simón hay un fragmento chiquitito, verso, recta y verso, de otra pasión, pero es muy pequeñito. O Y sea, se suma ajá, otra. Fragmentito vale, pero es ok. de la pasión porque dice Shimeón y es un diálogo muy pequeño. Mm, O sea, es como esa actividad del teatro, la actividad evangelizadora, la actividad creadora, la actividad para escribir y pues no se sabe si se representaron, pero al menos ahí están las evidencias documentales. ujú. Felicidades por tu trabajo, me gustó mucho. Muchas gracias. Y ahora, ahorita que mencionas esto de Simeón, sí, sí, me imagino que es el viejo Simeón, ¿no? Que vive en el templo al que lo lleva María a presentar a Cristo. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el manuscrito 1477 no aparece jamás Simeón, o sea, nunca se habla de Simeón. Pero en esta de San Lucas Tecopilco sí se habla de Simeón y a mí en su momento me causó bastante curiosidad de que se integre a Simeón, ¿no? Y que justamente se recupere el Evangelio de San Lucas, pues, justamente San Lucas, ¿no? El lugar en donde se está llevando a cabo. Pero bueno, eso también ya puede ser como demasiado, ¿no? Pero ahorita que mencionas esto de que también en la de San Simón se está hablando de Simeón, puede ser que haya también, o que ese puede ser un rasgo, ¿no? Justo de una tradición tlaxcalteca, que sí está recuperando o que considera necesario recuperar la figura de Simeón, ¿no? Muchas Gracias. gracias. No sé a ti. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos a dar por terminado esto y le pido al cónsul Lee Wong que por favor clausure esta sesión también y que nos veamos muy pronto. Gracias. Pues muchísimas gracias, estimado maestro. La verdad es que, al igual que las ponencias anteriores, esta ha sido muy interesante. Creo que a lo largo de su exposición respondimos muchas preguntas y a la vez nos generan muchas nuevas, lo cual es muy positivo porque creo que es justo la curiosidad intelectual que hay que divulgar, que hay que fomentar entre todas las personas, no solo del área de Tlaxcala, sino de pues, incluso quienes residen en el exterior y tienen este interés, que además creo que es muy presente en Tucson, por conocer un poco mejor e informarse mejor de cuáles eran las realidades que se vivían durante el virreinato de la Nueva España, que sin duda pues llegó por acá hasta el suroeste de los Estados Unidos. Interesantísimo ver también este diálogo entre pues lo que a lo mejor hoy llamaríamos investigadores, religiosos y personas civiles. em, que además pues llevó a una producción prolífica, simplemente con los ejemplos que usted nos menciona, tanto en la forma como en el fondo, y pues que nos demuestra una vez más el nivel de producción intelectual, por llamarlo así, de toda esa época virreinal que estaba realmente a la par de cualquier otro foro de debate u otro foro también de producción intelectual en Europa, ¿no? Que era, a final de cuentas, el hemisferio al cual pertenecemos. Y ojalá que este ejercicio y este testigo, pues justo también fomente esa revalorización muy necesaria que de pronto necesitamos tener las personas mexicanas cuando miramos hacia atrás. Seguimos siendo un país muy joven, seguimos redescubriendo no solo este periodo, sino también el cómo hacer las paces con lo que desde nuestra modernidad llamamos el pasado indígena, pero que en realidad sigue siendo parte básica de la identidad cotidiana de todas las personas mexicanas y como lo hemos dicho también incluso
en la labor consular, pues existen ecos de toda esta burocracia y este acompañamiento que tenía en aquel entonces la Iglesia Católica como coadyuvante de la gobernanza y del gobierno de la corona. Así es que muchísimas gracias de nueva cuenta, estimado maestro, también al doctor Macuil, a la doctora Catalina Stern, a pues todas las instituciones que siempre han estado involucradas en poder ayudarnos a acercar esta información muy presente y muy necesaria a todas las personas. Por supuesto, también al antropólogo Carlos Ramos, nuestro agradecimiento por su presencia y por el apoyo del gobierno de Tlaxcala. Y pues nos vemos entonces en la próxima edición. Invitamos a todas las personas a que sigan las redes sociales de la UNAM Tucson, a que sigan las redes sociales del Consulado de México en Tucson. Y pues cualquier otra duda que tengan, con muchísimo gusto la hacemos llegar al maestro Carlos y sintonícenos para la siguiente entrega de este ciclo de Tlaxcala 500 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buena noche.